Van a plantar plantas. Muy buenos días. Tengan todos y cada uno de los presentes, sean bienvenidos y bienvenidas a la clase virtual, así programada, de filosofía jurídica, llamada también filosofía del derecho, que nos encontramos bajo esta modalidad de acuerdo a la Universidad Privada Franz Tamayo, de manera virtual u online. Antes de arrancar, por si acaso, quiero dar el siguiente comentario o apreciación. Varios de ustedes, hasta anoche inclusive, han estado escribiéndome y, bueno, N cantidad de peticiones en todo sentido. Yo voy a ser muy franco al respecto porque lo que voy a decir no está sujeto a discusión. Esto no es un argumento de validez de democracia, sino que voy a ser muy franco. Uno, el hito 1, que era la evaluación diagnóstica, el hito 2 y el hito 3, no es por lavarme las manos, pero no es responsabilidad mía en la calificación. Así de sencillo. Yo no voy a asumir cargas o culpas ajenas. Anterior docente, si había quejas contra él, si era bueno o malo, yo no soy quien, porque no lo conozco. No he conocido su metodología de enseñanza, así que yo soy el menos indicado para decir eso. Por ende, yo no voy a revisar calificaciones de un hito ya consolidado como el hito 2, y lo único que hice fue calificar en base a lo que ya el hito 3 estaba programado y no por mi persona, porque he recibido varias comentarios, quejas de ustedes, etcétera, y ahí está. Del hito 2, entonces yo no me voy a hacer absolutamente responsable ni del hito 3. Del hito 4 y 5, que son los 50 puntos restantes de la materia, yo me voy a hacer absolutamente responsable a mi metodología, mi enseñanza, lo que yo diga, lo que yo hable y lo que yo califique. De eso no me hago ningún tipo de problema.
porque ya también muchos ya querían que yo revise notas del hito 2. Ya tampoco, ¿no? O sea, ya yo ni siquiera había planes de que yo dé esta materia, así que eso es algo que hay que aclarar. Tercero, del hito 1 es diagnóstico, no pasa nada. El hito número 2 ya hay una evaluación que está ahí en el sistema, ya yo no voy a decir nada. Del hito 3, que ya las actividades han sido programadas, yo tuve la autorización de la universidad, de nuestro jefe de carrera, para ampliar plazo del examen y de la última actividad. Eso sí tuve una autorización expresa por esa circunstancia del cambio. Fuera de eso, yo unilateralmente no puedo estar haciendo absolutamente cambios de fecha, etcétera, y yo les aviso desde ya. Para que ustedes conozcan, la plataforma es sujeta a auditoría y siempre están auditándonos y revisándonos. Entonces, los inspectores hacen ese trabajo y yo sí tuve la autorización del doctor Salamanca para los que le estoy diciendo, ampliar un examen que ya estaba programado y no por mí, y una actividad o trabajo que ya estaba programada y no por mí. Entonces, lo que yo hice fue calificar en base a lo que ya el docente había programado. Del hito 3, cuyo plazo para subir notas ya me han solicitado encarecidamente, que es hasta hoy, y hasta hoy, después de clase, subiré las notas, así de sencillo. Eran 5 actividades. Si cada hito vale 25 puntos y son 5 actividades, ya cada uno ya sabe por lógica cuántos puntos equivale cada actividad. Así de simple, directo y sencillo. Entonces, si son 5 actividades que para el hito 3 el anterior docente programó, cada una vale 5 puntos y ahí está la respuesta. Así de sencillo. Entonces, yo en base a eso, yo solamente he colocado una nota de una actividad previamente programada y pare de contar. Y ya está. Si habían quejas contra el docente por metodología, forma de enseñanza y todo eso, les voy a ser honesto, yo no soy el indicado para resolver esas quejas. No soy el indicado, yo no tengo nivel de autoridad ni en la facultad ni en Unifrance para resolver quejas, para decir si el docente enseñaba bien o mal, si el docente calificó bien o mal. Yo lo siento, no tengo ese nivel de autoridad para hacerlo. Hay autoridades académicas, ustedes tienen todo el derecho de reclamar en contra de cualquier acción, cualquier docente, incluyendo si yo hiciera malas cosas a criterio de ustedes o alguno de ustedes, tienen todo el derecho a reclamar formalmente, para eso también están estudiando, por si acaso. Así es, para eso también están estudiando. Y los que han pasado conmigo oratoria y argumentación jurídica en este preciso semestre, por si acaso, ya claro, la pasamos semestral, hasta les he enseñado un memorial de cómo quejarse, con fundamento jurídico y todo, así que no hay forma alguna de que ustedes no conozcan una metodología o modalidad de quejarse. Así de sencillo, ya yo con eso, es un derecho constitucional de ustedes quejarse, pero también yo no puedo estar revisando y decidir si está bien o mal lo anterior. Yo, lo siento, no tengo el nivel de autoridad. Yo me hago responsable de mis hitos, 4 y el 5, que sumado los dos, 25 más 25, hacen el total de 50 puntos. Lo hacen el total de 50 puntos. Por ende, yo de lo anterior no soy responsable, no me hago responsables, y de calificación que yo vaya a subir, porque eso me ha pedido la propia universidad, que yo suba las calificaciones hasta el día de hoy, porque ya hay el plazo que se vence. De las calificaciones, bueno, van a estar ahí y yo ya no puedo pronunciarme sobre cosas que yo no les he solicitado a ustedes. Así de simple. Y no es por lavarme las manos, pero es la absoluta y directa y cruda realidad de todo esto. Entonces, ahí es algo que uno también tiene que ponerse en cuenta todo esto de acá. Así que ya ustedes saben todo eso. Bueno, dicho todo eso, lo que yo sí voy a hacer a petición de varios de ustedes que me han hecho, y sí, han sido varios de ustedes realmente,
esta semana del anterior viernes al día de hoy, realmente ustedes han elevado un nivel de peticiones ya bastante elevado hacia mi persona, ¿sí? Como yo soy dueño del 4 y del 5, hitos, bueno, lo que vamos a hacer es, voy a reformular las tareas. Así de sencillo eso, tengo la potestad de hacerlo porque ya el 4 y 5 son mis hitos. 1, tengo la potestad y lo voy a hacer. 2, le voy a comunicar a ustedes con su debido anticipación. 3, les anticipo que el doble trabajo ya se termina. Yo no voy a pedir escrito a mano y que luego ustedes saquen foto y que luego lo conviertan en PDF y que luego lo tengan que guardar. Hacer todo ese procedimiento burocrático. No. Vamos a usar obviamente el Word, la tecnología obviamente para subir las tareas, de eso no tengan ninguna duda. Pero eso sí, yo me reservo el derecho, por supuesto, de leer los trabajos. Y si hay copias de trabajo, yo pongo 0 y no pregunto, no tengo tiempo para preguntar quién copió y quién fue el autor original del trabajo. No, si están iguales, así le hayan cambiado el tipo de letra, todo, 0 a uno, 0 a otro o a otros en plural. Yo no voy media vuelta atrás. He permitido excepcionalmente ampliación de trabajo y todo eso. Mi metodología ya es absolutamente clara y básica. Si pongo una fecha para presentar el trabajo y no lo presentaste por X, Y o Z motivo, porque yo los trabajos los voy a calificar, los voy a anunciar ya con anticipación, así que eso no tengan pena, no lo presentaste a tiempo, lo siento. Porque en la vida real, les voy a ser muy franco, y ustedes tienen que ser responsables para con ustedes y responsables para con el cliente el día de mañana. ¿No presentas un documento en plazo? ¿Al día siguiente te lo reciben? Sí, te lo van a recibir. Le colocan el sello de recibido. Pero no vale absolutamente nada. Un documento, un memorial, un recurso, una apelación que esté presentada fuera de plazo. Es que justo ese día yo no pude, justo ese día le dicen al cliente, yo no podía hacer eso, no, yo no pude hacer eso, justo. Había paro ese día, justo había movilización ese día, justo era cumpleaños mío, de mi madre, de mi perro, de mi gato, de mi hámster. No, en la vida real no hay eso, señores. No hay eso de que justo no pude, que por aquí, que mil disculpas. Ya yo he tenido la excepcionalidad, pero ya mi regla es clara. No presentan trabajo en X días, ni se molesten en escribirme ni darme sus excusas. No hacen el examen en la fecha prevista. Yo lo voy a programar y siempre programo que esté en el sistema 48 horas el examen para que todo el mundo tenga tiempo de hacerlo y pare de contar. Que justo el internet se me cayó, justo estoy de viaje, tenía que viajar por el trabajo, por familiares, por temas, lo que sea. Y justo en la carretera se cortó la señal de internet porque el internet es mal en este país. Yo programo las actividades con tiempo, se las voy a comunicar a ustedes con tiempo porque las voy a reformular porque la mayoría de ustedes que me ha escrito al WhatsApp, al privado, o lo que me los he encontrado en la universidad, me lo ha solicitado y es algo que sí, porque al final el hito 4 y el 5 es responsabilidad mía y no me estoy desligando de lo que es mi cuota de responsabilidad. Así de simple, directo y sencillo y para qué dar vuelta atrás. Entonces ese es un detalle que hay que hacer. Y repito una vez más, hoy día subo las calificaciones después de clase. Ni vuelta que dar. Si tienen quejas sobre las calificaciones y todo, bueno, tienen ustedes los mecanismos para quejarse. Así de sencillo se los voy a decir. No voy a decirles a ustedes, no se quejen, que por aquí, que por allá, que por favor. No, señores. Los que pasaron conmigo oratoria y argumentación jurídica, hasta hicimos una queja y fuerte todavía, dentro del ensayo que se hace para la argumentación, en un caso 100% práctico que llevamos en el aula. Los que pasaron conmigo, por supuesto. No era solamente teoría, no, hicimos uno y justo de un caso de la U. Así que ahí está y ahí está. Entonces, eso es algo que, como les digo, yo no está esto sujeto a análisis, no está sujeto a puedo opinar, no está sujeto a mire que yo quiero opinar, quiero decir esto. No, les voy a ser franco, no. Y repito una vez más, sean responsables con ustedes mismos también. No voy a hablar mal de alguien, de un docente o ex docente que no está presente acá. No lo voy a hacer, yo no soy así.
pero también hay un nivel de que hay una cuota también de ustedes que tienen que colocar, tienen que poner su parte en esta responsabilidad, también presentar tareas, y el derecho constitucional de reclamación que ustedes tienen, así de simple. El derecho constitucional de reclamación. Repito, yo no soy el típico docente que les va a decir, no se quejen, por favor, no reclamen. ¿Y saben qué? Tampoco yo les voy a mentir, porque yo no soy mentiroso. Para decirles, no te preocupes, déjame ver y a ver cómo lo soluciono tu caso. ¿No? A los que me escribían, mi respuesta es directa, porque yo soy franco y soy directo. Así nací y así crecí. Cuando les decía, yo no me hago responsable de culpa ajena, lo siento. Que quiero que me revisen y todos, yo no lo voy a hacer. Yo no soy quien para hacerlo. Entonces, eso es lo que quiero establecer, lo que quiero señalar y lo que quiero indicar. Y repito, esta parte no es un foro para que no mire, que no nos enseñaron, mire que el docente era así. No me interesa, le voy a decir con todo respeto. ¿Por qué? Porque francamente, les soy honesto, yo me hago responsable de lo que digo, de lo que hago, y en ese sentido es el hito 3, el hito 4. Finalizo con esto, por favor. Yo voy a reformular las tareas del hito 3, hito 4, hito 5, donde ustedes tienen 50 puntos en disputa. 50 puntos en disputa los tienen. Uno, yo lo reformulo y voy a pasar por el grupo las reformuladas. Dos, se termina eso de que hay que hacerlo a mano, que hasta la carátula a mano y fotito, y luego tienen que subirlo. No, señores, no vamos a hacer doble trabajo, así de sencillo. 3, les voy a avisar con tiempo, obviamente, las reformulaciones. 4, les pido puntualidad en la entrega en las actividades que hay que hacer, porque mire, ya estamos a 21 de octubre. Las clases, por si acaso, porque hay confusiones bastantes, las clases terminan, nuestra última clase va a ser el viernes 16 de diciembre. No es una clase, no es una fecha arbitrariamente mía, por si acaso, ¿no? Yo esa fecha no la estoy colocando, la del 16 de diciembre, viernes, que es nuestra última clase. No es una fecha mía. No lo es, por si acaso. Es una fecha de la mismísima universidad. Eso entonces ya significa que, obviamente, nosotros tenemos y debemos de saber que hay un calendario y que obviamente el 17 de diciembre de este año cae sábado, pero nosotros no pasamos sábados. Entonces, el viernes 16 de diciembre, de acuerdo al mismísimo calendario académico de nuestra universidad, como están viendo, va a ser nuestra última clase y hasta ahí tenemos 50 puntos, 25 el hito 4, 25 el hito 5, para culminar y realizar. Entonces, eso es algo que yo les digo desde ya, que trabajemos de manera conjunta, porque aquí no es un tema de trabajar yo solito o que ni lo conozco al docente, ni lo he visto, nada. Trabajemos, por favor, de manera conjunta para llegar exitosamente hasta ese 16 de diciembre. Y con eso, ahí está. Entonces, dicho todo eso, ya nos toca ver algo importante. Así de sencillo. Nos toca ver una unidad que ya está así programada por si acaso. El cristianismo. Lo primero que quiero decirles es lo siguiente. No veamos este punto de la unidad del día de hoy, por favor, desde un punto de vista religioso. No es el objetivo de aquí, verlo desde el punto de vista de la religiosidad. Dos, si son católicos o evangélicos protestantes, no voy a entrar a la discusión eterna que hay entre ambos, que al final son cristianos y creen en el mismo Dios, sobre temas que son propios del debate de católicos y evangélicos o protestantes. No vamos a discutir acá si María es la madre de Dios, si María tuvo hijos o no, si Jesús tuvo literalmente hermanos de sangre o no, si la iglesia católica es la verdadera o no, si la iglesia de la piedra angular, rectangular, octogonal, bautista, metodista, adventista, etcétera, 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 cuál de ellas es la verdadera o no. No, por favor. Ese no es el objetivo en lo absoluto. No vamos a discutir sobre si el Papa, no importa quién sea el Papa,
es la autoridad máxima de la cristiandad o no. No vamos a discutir, y hago esa aclaración, porque en este tema siempre hay ese nivel álgido de debate y de discusión que no viene al caso. No voy a discutir acá si tienes una imagen de la Virgen María o de, no sé, San Calixto en tu casa, San Antonio de Padua o quien sea, y le pones una velita, si es un nivel de adoración o no. Si está prohibido el uso o no de imágenes. No vamos a discutir absolutamente eso. No vamos a discutir sobre puntos puntuales o específicos de esas eternas luchas que desde que apareció Martín Lutero hay entre católicos y evangélicos o protestantes. Les dicen protestantes, obviamente, ¿por qué? Porque cuando apareció la Reforma, las autoridades eran católicas, obviamente, la Reforma protestante de Martín Lutero, las autoridades eran absolutamente, ¿cómo se llama? Eran católicas, y resulta que protestaban los evangélicos porque querían su derecho. Entonces, no es esa la discusión. Si Lutero tenía o no la razón, tampoco es la discusión. Así de sencillo, no es en este punto, y aclaro eso, esa discusión. No lo es. Resulta que, y esto ya, y dicha esa aclaración, por favor, dicha esa aclaración, que queda claro sobre otros puntos que no estoy mencionando, por si acaso, llámese la Inquisición. La Inquisición católica. Los católicos no eran los únicos que hacían Inquisición, por si acaso. De hecho, al médico Miguel Servet, que descubrió la circulación de la sangre y que el corazón era el núcleo principal del ser humano, sí, fue muerto por la Inquisición, por la católica. No, la Inquisición protestante. ¿Qué acaso ellos tenían? Sí. No voy a discutir ese punto, por si acaso. No voy a discutir acá y no voy a permitir una discusión de cuál es la religión verdadera o de todos ellos, cuál es el grupo verdadero y cuáles son los grupos pecadores, apóstatas, infieles. No, señores. Tampoco vamos, y hago esa aclaración, a tener la eterna discusión entre judíos, islámicos o musulmanes y cristianos, de cuál de los tres es la verdadera religión. Al final, las tres grandes religiones monoteístas del planeta, si las tres son judíos, cristianos y musulmanes o islámicos, son las tres grandes religiones monoteístas del mundo, por si acaso, porque solo creemos en un solo Dios. ¿Cuál de las tres es la verdadera o el origen de todo esto? No, por favor, evitemos ese criterio que no viene al caso. Dicho todas esas aclaraciones, bueno, hay que arrancar con lo que es el cristianismo. Lo primero que aparece en el año 1 de nuestra historia, el nacimiento de Jesús. El nacimiento de Jesús. ¿Por qué el año 1? Porque nuestro calendario se basa, el de nuestra cultura o civilización, se basa en el nacimiento de Jesús como el año 1. Jesús vivió 33 años, por eso murió en el año 33. En nuestro calendario puede ser 33 normal o 33 después de Cristo, como ustedes quieran ver. En teoría estamos en el año 2022 después de Cristo. Pero muchos dirán, no, es muy largo, 222. Perfecto, no hay ningún problema. 2022 o año 22, etcétera, no hay ningún problema. Aparece Jesús. Y lo proclaman rey de los judíos. Perfecto. El Antiguo Testamento, que es la base del cristianismo el día de hoy, ojo con eso, ya establecía en varias figuras que iba a venir un Cristo, un redentor que iba a venir. Iba a venir un redentor a salvarnos, especialmente al pueblo elegido, que los judíos dicen que ellos son el pueblo elegido. No estoy diciendo yo unilateralmente es el pueblo elegido, no lo es. No quiero yo una discusión religiosa, por favor, porque no es el motivo, no es el punto en cuestión. No lo es. Entonces aparece Jesús y nos trae una situación de entre quienes lo consideraban
el Hijo de Dios, lo consideraban ese Cristo o Redentor, y entre quienes por lo supuesto decían, no, es un profeta o es un mero charlatán, porque así es. Así lo decían estos grupos en esa época. Entonces aparecen visiones al respecto. Pero resulta que Jesús aparece con un mensaje muy importante. Varios mensajes desde el punto de vista de la materia, y lo estoy haciendo como introducción antes de empezar a hablar de Agustín de Hipona. Para empezar, Jesús decía, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo? Sí, sí, ama a tu prójimo. ¿Te amas tú? Sí, yo me amo. Pues entonces, ama a tu prójimo. 2, si te dan en una mejilla, pon la otra entonces. ¿Cómo? No tengo que defenderme y reventarlo y molerlo a golpes o a piñazos porque yo puedo. Pon otra mejilla. Pon otra mejilla. Jesús, sí. ¿Por qué estás al lado de una pecadora? María Magdalena. María Magdalena. Y por favor, no es la eterna discusión que hay sobre la relación o posible relación entre María Magdalena y Jesús. No es el objeto también, porque el cristianismo es hablar de muchos puntos que muchos quieren tocarlos y yo les digo, no nos interesa, porque no es el objetivo de la materia. Jesús, estás al lado de una pecadora. Ah, ya, es una pecadora, es una X, una tal por cual. Ajá. ¿Y? No puedes estar al lado de ella. ¿Qué va a decir la gente de ti? Quien esté libre de culpa, que tire la primera piedra. Vamos, quien esté libre de culpa, que tire la primera piedra, que la arroje, que la lance la primera piedra, que esté libre de culpa. No, yo no puedo, yo también soy, no, sí, perfecto. Jesús, ¿a quién hay que obedecer? ¿A la autoridad de Dios? ¿O a la autoridad terrenal, que es el emperador? El César. En esa época el emperador se le llamaba César. ¿A quién hay que obedecer? Vamos, Jesús, dinos. ¿Ven esta moneda? Decía Jesús. ¿Ven esta moneda? Se da cuenta que es una moneda. ¿Cuántas caras tiene? 2. Correcto. Dad al César lo que es del César y dad a Dios lo que es de Dios. ¿No hay incompatibilidad? No hay incompatibilidad. Porque tienes que dar al César, al emperador, lo que le corresponde y a Dios tú tienes que dar lo que corresponde. Y pare de contar. Entonces, ese discurso de amor, de respeto al prójimo, de varias enseñanzas, nos ha traído consigo algo que es bastante importante, que luego se llamó el cristianismo. Algo que se llamó luego el cristianismo. Y Jesús utilizó un método de enseñanza muy interesante. La gente no comprendía muchas cosas que Jesús decía. No lo decía, no lo comprendía. Entonces Jesús usó el método de las parábolas. Dar. O sea, Jesús fue un verdadero catedrático en todo sentido. Revolucionó la enseñanza inclusive. Revolucionó la enseñanza. Porque él daba ejemplos con parábolas. La parábola de tal, la parábola de tal, la parábola de tal. Es decir, el ejemplo de tal y tal y tal persona, y daba N cantidad de ejemplos. Una buena base del cristianismo, por ejemplo, dado por Jesús también, que está en la Biblia. Aclaro una vez más, porque sí, en este punto hay que aclarar, si no son cristianos, si son judíos, musulmanes, budistas, etcétera, esto no es una idea para convertirlos al cristianismo. No quiero que digan, el doctor nos quiere convertir en cristianos. No, por favor, no. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Wow. Bienaventurados los mansos y los humildes, porque ellos poseerán la tierra. Ajá. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Otras traducciones, por si acaso, dicen los que sufren. Sí, tienen que entender que hay varias traducciones. Claro, la primera traducción fue la Vulgata, pues del latín, pero a otro idioma. Luego, obviamente, Gutenberg fue el que imprimió la Biblia.
y se hicieron varias traducciones. Si bien obviamente hay una edición que es la generalmente aceptada de la Biblia, que se llama la Biblia latinoamericana, ¿sí? Esa es la edición aceptada por la iglesia, y otras que tienen otro tipo de traducciones, y sí que las tienen, punto. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán la misericordia. Bienaventurados los que tienen puro su corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacíficos, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos seréis los hombres cuando por mi causa os maldijeren, los persiguieren y dijeren con mentira toda suerte de mal contra vosotros. Alegraos entonces y regocijaos, porque es muy grande la recompensa que os aguarda en los cielos. Del mismo modo, persiguieron los profetas que ha habido antes de vosotros. Estas son las famosas bienaventuranzas. Que estas son lecciones absolutamente filosóficas muy buenas. Muy buenas lecciones filosóficas. ¿Por qué? Uno, el que era pobre era humillado, mancillado, porque era pobre. Era muy criticado. Muy criticado. Algo que el día de hoy no ha cambiado, por si acaso. Al pobre, el que no tiene recursos económicos, se lo maltrata, se lo humilla, etcétera. Sí. Sí, sí y sí. Es más, aquí ya Jesús intenta mostrar de que ellos, si son buenas personas, perfecto, verán a Dios, alcanzarán a Dios. Los que sufren, los que lloran, los que son pacíficos, los que solo trabajan. Ese es un aspecto muy importante de las bienaventuranzas. De hecho, hay un ejemplo muy claro que también está en la Biblia. Por ejemplo, en el templo. No la parte cuando Jesús va y se enoja porque el templo o el templo de Dios donde se lo adoraba a Dios era un mercado persa, en cualquier sentido de la palabra. Y él va y fue una de las veces que a Jesús se lo vio muy enojado. Para el cristianismo, Jesús es Dios y Jesús es hombre. Pues ahí le salió la parte humana. ¿Y cuál es la parte humana? Que todos nos enojamos en cierto momento y reaccionamos de cualquier manera. Y eso es algo de la naturaleza humana. Seamos varones o mujeres, y ahí le salió a Jesús todo eso. No, resulta que hay una situación en la que una señora fue a dar la ofrenda. La ofrenda siempre ha sido dinero. Y la señora dio un par de monedas porque no tenía más. Y obviamente autoridades que estaban ahí les hacían la burla de ella porque ellos daban más ofrenda. Y ahí es cuando Jesús les dice, ¿saben qué? Ella está dando de todo corazón lo poco que tiene. En cambio ustedes, son como esos sepulcros, bien bonitos y pintados por fuera y por dentro, llenos de telaraña, polilla y podredumbre. O sea, ¿qué les dijo? Porque por fuera ustedes son un tipo de personas y por dentro están podridos, en todo el sentido de la palabra. Entonces Jesús nos trae un aspecto importante, la prioridad del ser humano, la prioridad de los pobres, la opción por los pobres, la opción por los que sufren, la opción de que trates a la otra persona como tu propio hermano. Uno dice, wow, eso es algo bastante importante. Y en esa época Jesús hacía mucho hincapié en lo que era la administración de justicia. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, ellos serán saciados. O bienaventurados los que, eso es en Mateo 5:6. O Mateo 5:10, los que padecen persecución de justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces ahí ya Jesús daba un punto sobre lo que ya era en esa época la administración de justicia, por ejemplo. Aquellos que sufrían y esos aspectos. Ahora, aquí hay que tomar en cuenta dos puntos de vista, pero vinculados a uno para saber diferenciar y luego proseguir. ¿Será lo mismo pobre que humilde? ¿Será lo mismo realmente un pobre que un humilde? ¿Es lo mismo? ¿Pobreza es sinónimo de humildad y humildad es sinónimo de pobreza? ¿Será realmente lo mismo? ¿Qué creen ustedes?
Adelante, Manuel. Buenos días, doctor. Bueno, yo personalmente creo que no. La humildad creo que es un valor realmente que se debe ser cultivado, ¿no? Y señala realmente el que tú, por más allá de que tengas mucho, más allá de que sepas mucho y seas consciente de aquello, pues no, realmente no lo vayas por ahí diciendo, ¿no? Y que te lo guardes para ti, siendo alguien humilde, si no me equivoco. En cambio, la pobreza, pues es la falta económica, ¿no? La falta de oportunidades que puede derivar en eso, en pobreza y bajos recursos. Sin embargo, creo que sí se confunde mucho, ¿no? Porque al ver a alguien en situación de calle dices, mira, qué humilde, ¿no? Cuando realmente creo que no es una palabra que debe ser aplicada de esa manera. Emanuel, le doy absolutamente toda la razón. Emanuel ya ha dado toda la respuesta. Bien, muy bien, Emanuel. Gracias, doctor. Resulta que lo que Emanuel dice es cierto. Pobreza no es sinónimo de humildad. Es cierto, Emanuel, toda la razón. Muchas veces ve una persona pidiendo limosna, trabajando de lo que sea, eh, en una sociedad consumista como la nuestra el día de hoy. Claro, se consume mucho lo que en economía se llama economía lineal. Compras una cerveza, tomas y la botas, la lata. Eso es economía lineal, por si acaso. Y resulta que muchas personas están recogiendo las latas, es decir, muchas cosas para subsistir. No estamos en tiempos fáciles, hay que reconocer eso también. No estamos. Y de pronto decimos, no, esa persona, qué humilde que es. Emanuel, te doy toda la razón. La humildad no es sinónimo de pobreza ni viceversa. Porque claro, hablamos obviamente de una pobreza en el nivel económico, por supuesto que sí, pero la humildad no te habla de la pobreza económica que tengas o no. La humildad te habla sobre la pobreza de adentro. Puede ser la persona más rica del país, pero nunca tú te das cuenta que es la persona más rica del país. Uno, no te lo dice, y dos, se comporta de una manera tan normal, educada, caballerosa, o si es mujer, de una manera muy elegante y fina, que no te das cuenta que esa quizás sea la persona más rica del país. Que mientras duerme, esa persona hace dinero. Miren esa facultad de algunos de dormirse y hacer dinero en durmiendo. Pero no parece. No ostenta lujos, no tiene por qué hacerlo. No ostenta en lo absoluto riqueza, poder, gloria. Lo tiene, sí, pero no lo ostenta. Lo ves en la calle, comiendo como cualquiera de nosotros, jugando fútbol, en cualquier canchita, etcétera. O si es una mujer, va a tomar un café, por ejemplo, quizás jugar voleibol, no lo sé, no se hace ese tipo de situaciones que tú hasta en el camino te enteras de que la persona, no sé, quizás sea dueño o dueña de la mitad de la ciudad, porque no lo parece. Puede ser que una persona sea pobre y sea humilde también, claro, que sea pobre y sea humilde, que cuando vas a la casa de esa persona que es pobre y que es humilde, hasta te ofrece dormir en la misma casa, claro. ¿Y esto qué significa? Que no todos los ricos son humildes, pero que no todos los pobres también lo son. No, no es así. Un punto que había que diferenciar acá, obviamente, de la cualidad y calidad del ser humano es pobreza y humildad. No porque seas pobre significa que ya eres automáticamente humilde. Quizás eres pobre y eres una pésima persona. Quizás eres pobre y eres una pésima persona. O quizás eres rico y también eres una pésima persona. Pero quizás eres rico, económicamente hablando, hago ese hincapié, y eres una persona espectacular, magnífica. Lo que muchas personas en Bolivia inclusive dicen, que la sencillez de esa persona. Nieto, adelante. Bueno, no recuerdo a alguien que apellide Nieto en la clase, pero bueno, entonces, ese es un punto de partida que Jesús nos enseñó a diferenciar muy bien. Jesús nos enseñó a diferenciar muy bien. Cuando decía, comparto un segundito, por favor, chan, chan. Pobres de espíritu,
mansos y humildes. Ellos poseerán la tierra, el humilde. No es el que sea rico, no dice acá, el que sea muy millonario o el que sea pobre y quizás eres pobre o eres clase media y tu corazón no lo es en lo absoluto. Entonces, esto estamos hablando desde un punto de vista de la enseñanza humana, para el análisis obviamente filosófico, y de un punto de vista jurídico Jesús dio una respuesta muy fuerte. Hay una autoridad terrenal, hay una autoridad religiosa, a la cual hay que obedecer al César lo que es del César, la autoridad terrenal, y a Dios lo que es de Dios. La autoridad obviamente moral, espiritual, líder de tu iglesia, etcétera, etcétera, eso ya es algo muy diferente. Entonces aquí ya Jesús ya nos pone algo que luego más adelante Maquiavelo lo usaría en el siglo XV para separar moral y religión de lo que es el tema del Estado. Pero ahora resulta que todos sabemos que Jesús en el año 33 murió crucificado. El cristianismo nos dice que al tercer día resucitó entre los muertos. No viene al caso el tema de la resurrección, por favor. Eso no viene al caso. Es que no es objeto de la materia, pero sí lo mencionamos. Pero cuando Jesús muere, en esa época pensaban que el cristianismo era algo que iba a desaparecer bajo la frase de que si el líder muere, todo el cuerpo, si la cabeza muere, todo el cuerpo cae, y no fue así. Más al contrario, más al contrario. Creció, creció, creció y se expandió. Se expandió. Se expandió tanto el cristianismo, se expandió tanto el cristianismo, que hasta en cierto momento el emperador romano Constantino declaró al catolicismo, bueno, en esa época era catolicismo, no había cristianismo, no había evangelismo ni nada, el catolicismo lo proclamó como la religión oficial del imperio romano, el emperador Constantino. Entonces, eso ya fue mucho más adelante, ¿no? Pero, ¿por qué se expandió tanto el cristianismo? Por un detalle. El discurso que hemos visto y que hemos leído y lo que estamos viendo en esta clase estaba dirigido a una gran masa de personas. Y la gran masa de personas eran personas humildes y económicamente pobres, trabajadores, esclavos. Lo sabía en la época, por si acaso, hago esa aclaración histórica, y sí que lo sabía. Entonces, de que había una esperanza en el más allá, de que trata a tu similar como a ti mismo, pero que más allá no estás en esta vida solamente corporalmente y se muere tu cuerpo, gusanos, polvo y huesos, así de sencillo. No, hay algo más allá, hay un premio o un castigo, no lo sé. Y ahí. Y entonces aparece más adelante pensadores cristianos como San Agustín de Hipona. San Agustín de Hipona. Uno de los que era de la patrística, que enseguida vamos a ver lo que es la patrística. Y resulta que San Agustín de Hipona, para la Iglesia Católica es santo, por si acaso, es un santo canonizado por la Iglesia Católica. Entonces eso es algo que uno también tiene que ponerse a pensar, de que la vida de San Agustín era todo, todo, menos muy cristiana que digamos. Muy cristiana que digamos, muy cristiana que digamos, muy cristiana que digamos. La patrística viene de pater o padre, que resulta que los padres de la iglesia, desde los apóstoles hasta otros grandes mártires, que no necesariamente hayan sido apóstoles, fueron los que predominaron el catolicismo, el cristianismo, en toda la parte del mundo conocido en esa época. Y al pensamiento de ellos, que hemos visto aquí en buena parte, lo que hemos estado viendo, se le denomina la patrística, esa filosofía de los padres de la iglesia. Entonces, ahí está, Jesús trabajaba con 12 discípulos. Hubo uno que lo traicionó, Judas Iscariote, no confundirlo con Judas Tadeo. Y de pronto, Matías, si así se llama, Matías suple a Judas Iscariote, porque como se sabe, y está más que corroborado,
Judas Iscariote se suicidó después de traicionar a Jesús. Entonces, obviamente, cuando Jesús resucita, de acuerdo a la teoría católica o cristiana, obviamente se reúne con sus apóstoles y Matías, un joven Matías, por eso muchos se llaman Matías, suple el lugar de Judas Iscariote. De manera que Jesús tenía 12 pilares que eran sus 12 apóstoles. Un número interesante. Entonces, ahí está. Ahora. Agustín de Hipona era todo menos, era muy inteligente por si acaso, pero se lo cuestionaba mucho en su vida muy personal. Se lo cuestionaba muchísimo en la vida personal. Vivió él, obviamente, en lo que es el norte de África, en lo que hoy día se llamaría Túnez. Sí, un Túnez, una selección que de paso está en el Mundial y toda esa parte de arriba de África del Norte se llama Túnez. Y ahí obviamente estuvo San Agustín de Hipona. Era muy inteligente San Agustín, pero en una vida muy cuestionable, ¿no? Lo típico, el típico hombre que le gustaba estar de cantina en cantina, tenía un hijo por ahí, que, bueno, sin casarse, todo lo que ustedes quieran, así de sencillo. Para la época, el tema del matrimonio no era muy importante. Hago la aclaración de que nos situemos en la época. Pero era muy inteligente. Siempre él estuvo llevado por los misterios de Dios. Siempre San Agustín de Hipona estuvo llevado por los misterios de Dios. Porque él decía cómo era el mundo, cómo era absolutamente eso. Entonces, uno dice, Hipona, por si acaso, es un pueblo que está al norte de África. Hoy día pertenece Hipona a Argelia. Es que en esa época no habían esos límites que hoy los hay, por si acaso. Y Hipona es uno de los pueblos que está al norte de África, en Argelia, y que limita con, ya les dije a ustedes, la República actual de Túnez. Entonces, claro, el norte de África era así, no era como la división de hoy día. Y a San Agustín, que era muy inteligente, uno de los hombres más brillantes de la época, le llamaba siempre el misterio de la atención, el misterio de la Santísima Trinidad. En el cristianismo, a ver, alguna vez cuando yo he hablado con judíos o cuando yo he hablado con musulmanes, ellos nos tachan a los cristianos de que somos politeístas, mucho, teísmo, Dios, muchos dioses, creencias en muchos dioses. Y nosotros decimos, ¿por qué? Si solo creemos en un solo Dios. Porque ustedes hablan de la famosa Trinidad. Claro, Trinidad viene de trío o de triunvirato. Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Que hay un Padre, hay un Hijo y hay un Dios Espíritu Santo, que los tres son uno y los unos son tres. Es lo que se llama el trino. Trino de tri. Ustedes creen tres dioses, entonces no son monoteístas. No, más al contrario, es uno solo. Pero es Padre, Hijo, Espíritu Santo. Pero por eso son tres y nosotros no, es uno. Eso no viene al caso. Esa discusión, por si acaso, no viene. Pero esa misma discusión San Agustín de Hipona se la hacía. Y San Agustín de Hipona él mismo contó. Que estaba ahí en su natal Hipona, paseándose a orillas del mar, porque tanto Túnez como Argelia están en el norte de África, al frente de Europa. ¿Y qué separa de Europa? El Mediterráneo. Entonces estaba paseando por todo el mar, pensando en esto mismo que les estoy hablando a ustedes, tratar de entender ese misterio de la Santísima Trinidad. No, es un Dios, pero un Dios en tres. ¿Cuál es la mayor jerarquía? Bueno, Dios Padre, pero si Dios Hijo fue el que Dios vino a redimirnos, y el rol del Espíritu Santo, y se puso a pensar, y él mismo cuenta, de que allí encontró un niño sin sus padres. Había un niño que estaba jugando cavando la tierra, con un cubo, estaba cavando la tierra, y que iba al mar, y el agua del mar le echaba, y que iba y venía cada rato. Y San Agustín cuenta el mismo. Niño, ¿qué estás haciendo? ¿Dónde están tus padres? No, estoy aquí jugando. A ver si lo consigo. ¿Qué cosa vas a conseguir? Meter todo el agua del mar en este huequito que he hecho aquí en la tierra. Niño, eso es imposible. No vas a conseguir todo el agua del mar, meterle ese huequito. Esto es más posible, le responde el niño, cuenta San Agustín, esto es más posible y más viable hacerlo a que tú entiendas el misterio de la Santísima Trinidad.
Agustín se asombró y vio que el niño desaparece. Y ahí fue que algo cambió en él. Algo cambió en él. Tanto cambió que lo estamos estudiando el día de hoy, que fue uno de los exponentes de la filosofía del cristianismo más fuertes que hay, y que dio al cristianismo un impulso y un toque filosófico en todo sentido, que luego incidiría en el mundo y que incidiría en las legislaciones jurídicas. San Agustín de Hipona porque obviamente nació en Hipona, que está al norte de África, hay un pueblito llamado Hipona, que está casi cerca de la frontera con Túnez, pero es Argelia. Entonces, dicho de esa manera, ahí nos encontramos con eso. Nos encontramos con eso. Resulta que San Agustín, en esa época, obviamente tenía un pensamiento propio que él lo fue, dando a conocer a través especialmente de muchos escritos. Pero resulta que en esa época, había una filosofía, bueno, ya les expliqué la patrística, era la filosofía de los padres de la iglesia, el cristianismo primitivo o cristianismo inicial inclusive. Pero resulta que había una filosofía escéptica, y ahí estaban los famosos escépticos, palabra que hasta el día de hoy se sigue usando. Hasta el día de hoy se sigue usando. Se sigue usando. Por ejemplo, ayer me invitaron a un medio de prensa a hablar un poco sobre la realidad de Bolivia. Estuve en una radio para los Yungas. Y me dicen ellos, ¿ves viable que el paro cívico de Santa Cruz se suspenda? Ojo, no estoy tocando tema político. Ya, déjenme terminar como se dice y ya van a ver dónde quiero llegar. ¿Es viable? Yo les respondo, soy muy escéptico al respecto de que vaya a haber solución. Lo siento, pero tengo mi escepticismo muy marcado sobre que no se vaya a suspender. No, sí se va a suspender, no se va a suspender. Se va a realizar. Entonces, hasta el día de hoy seguimos usando la palabra escéptico. La filosofía escéptica, o de los escépticos, tiene una raíz de duda. ¿Cómo? De duda, de dudar, duda. Dudas de todo. Dudas de todo. Dudas de la opinión de alguien. Dudas de la buena fe de esa persona. Dudas hasta de ti mismo a veces. Dudas de todo. Otra persona te dice, por mi casa está lloviendo, perdón por llegar tarde, por mi casa ha llovido. Y tú dices, la mía no, entonces no ha llovido. Dudo de lo que esa persona me diga. Entonces la filosofía escéptica es un punto de creencias de que tienes que absolutamente dudar en todo. ¿Por qué? Porque prácticamente la verdad no existiría, a no ser que tú la corrobores. Eso marcan los escépticos. La verdad que me están diciendo, yo no creo que sea verdad, a no ser que yo vaya y con mis mismos ojos y compruebe que haya llovido en esa zona. ¿Fuiste a su zona? Sí. ¿Llovió? No, no llovió nada. ¿Y el piso estaba mojado? Mira, uno, yo no he visto que haya llovido. Y dos, el piso estaba mojado en todas partes, pero debe ser porque gente estaba lavando el vehículo, regando las plantas. Entonces, por lógica, el piso tiene que estar, o la calle, la acera, la vía pública, etcétera, tiene que estar mojada. Entonces, esto es algo importante que hasta el día de hoy los escépticos existen. Muchos son escépticos sin conocer la filosofía escéptica, pero es una herencia muy fuerte de que tú absolutamente dudas de todo y no crees en la verdad que te dicen porque no estás yendo a verla o a demostrarla o a corroborarla. Uno de los principales discípulos de Jesús, Santo Tomás, no confundir a Santo Tomás con Santo Tomás de Aquino, eso les pido, de Aquino no, no, por favor. Sino que Santo Tomás, discípulo de Jesús, uno de los 12 apóstoles, al apóstol Tomás, que tiene su propio libro en la Biblia, a él, inclusive él era escéptico, él era escéptico, él era absolutamente escéptico, así de simple,
Porque Jesús se le aparece, dice la Biblia eso, por si acaso, hago esa aclaración. Se le aparece Jesús y todos los apóstoles se inclinan y dicen, Señor, ha resucitado. Sí, en verdad eres el Hijo de Dios. Levántense, tranquilos. Hola, Tomás. Tú no eres Jesús. ¿Cómo? Le dice. Está en la Biblia. Ojo con el dato. Está en la Biblia, por si acaso. Tú no eres Jesús. Ah, pues, ¿sí lo soy? No, no lo eres. O sea, no me conoces, soy yo. No te creo, le dice. Porque a ti te han crucificado y te han matado porque la lanza que clavaron llegó hasta tu corazón. Si quieres, puedes venir o sea, imagínense, le mostraba a Jesús, dice la Biblia, le mostraba a Jesús las manos, le mostraba obviamente la herida del costado y Tomás era, no te creo que seas Jesús. Pues entonces puede venir y puedes tocar. No hago ningún problema. Ya. Y todavía Tomás, dentro del escepticismo, fue todavía a ver, dijo, no, yo voy a ver si él es Jesús o no. Y todos los apóstoles, ya me imagino, esto no está en la Biblia, pero ya yo me imagino, porque somos seres humanos, todos se miraban y decían, ¿eh? Pero es Jesús. Sí, pero él no cree. Ah. Y recién cuando, ahí esto dice la Biblia, obviamente, cuando ya tocó las heridas de los clavos y metió el dedo de su mano y la mano entera y sintió el corazón latir, recién ahí Tomás, así, Señor mío y Dios mío. Ustedes dirán, es la famosa frase que se dice en la misa católica, Señor mío, Dios mío. Y yo, sí, correcto. Entonces uno dice, pero, así, Señor mío y Dios mío, la misma expresión que se usa en la misa católica, así de sencillo. Sí, la misma expresión, la Dios Santo Tomás. Así de sencillo. Y, obviamente, ese escepticismo. Fíjense esta parte. La incredulidad de Tomás, los incrédulos. Luego dijo a Tomás, acércate aquí, tu dedo, mira mis manos, extiende aquí tu mano, métela en mi costado, no seas incrédulo, sino creyente. Y ahí Tomás recién respondió, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, has creído. O sea, recién porque me has visto, has creído, porque has tocado, has creído. Dichosos los que no vieron y sin embargo creyeron. Escepticismo, que es hoy día muy habitual. Creo que si se hicieran cursos de filosofía escéptica, que esos cursos estarían llenos y creo que el escepticismo sería una rama filosófica que estuviera en Bolivia bastante fuerte y renacida. Porque la cantidad de escépticos que hay en nuestro humilde y hermoso país es impresionantemente altísima sobre todo. ¿Va a mejorar la calidad del país? No. ¿Pasa esto? No. ¿Pasa esto? No. No, yo no veo. No, no, no. Y listo. Bueno, está bien. Entonces, Tomás de Aquino, perdón, nuestro San Agustín, Tomás de Aquino viene mucho después, no estaba de acuerdo con esa filosofía escéptica, que en ese momento tenía muchísimos adeptos y que ahora tendría mucho más. Para empezar, hay un principio de no contradicción. Una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo. Si A es A, no puedo no ser A. ¿Cómo significa eso? Todo mundo dice, esa persona es buena o esa persona es mala. Y hay que ser realistas, es que no puede ser malo al mismo tiempo y no serlo al mismo tiempo. Así de sencillo. No puede ser soberbio y humilde al mismo tiempo. Eso es algo que es humanamente imposible. Mira, un ejemplo escéptico. Esa persona es buena. Ah, no la creo. Esa persona es mala. Ah, no la creo, no la he visto. A mí me saluda bien. Pero es mala esa persona. A mí me saluda bien. Pero es mala.
a mí me saluda bien y punto. No creo que sea mala. Esa persona es buena entonces. No creo, debe ser muy mala. Escépticos. Pero una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo. O eres buena persona o eres mala. Claro, obviamente hay que agregarle un toque humano. El toque humano es ese plus de la circunstancia. Las circunstancias te cambian. Ahora, usando este pequeño ejemplo del principio de no contradicción, a ver, hago esta pregunta. El poder. Sí, el poder. El poder público, obviamente, el mandar las cosas, cuando llegas al poder y eres, wow, eres señor presidente, señor ministro, honorable diputado, etc. Con las personas, ¿el poder es bueno o es malo? Las personas son malas con el poder, son buenas con el poder es bueno, el poder es malo. ¿Qué dicen ustedes? Adelante, por favor, primero Castro, después Diego Aguirre. Adelante, Castro. Bueno, gracias, doctor. Bueno, una pregunta muy buena. Creo que el poder en sí mismo no es malo. Realmente, bueno, el poder creo que trasciende todo. El poder trasciende el miedo. El miedo es un poder intuido hacia nosotros mismos incluso. Entonces creo que el poder en sí mismo no es algo malo. Sin embargo, la ambición de poder netamente humana, pues sí puede llegar a ser muy negativa. El que tú puedas tener poder sobre alguien o incluso el poder que pueda ejercer un maestro, o sea, sus alumnos, digamos, ¿no? Por el respeto y la diferencia que hay, no es nada malo. Pero la ambición de poder, que es de hecho también muy normal, ¿no? Por el mismo hecho que desemboca el poder en un individuo, pues sí llega a ser muy malo, creo. Muy interesante. Muchas gracias, Emanuel. Emanuel, por ejemplo, es un nombre bíblico. Ajá, sí. Dios con nosotros significa. ¿Cómo? Sí, Emanuel significa Dios con nosotros. Esa es la traducción Sí, sí, al castellano de Emanuel. Eso significa Dios con exactamente, sí, sí, nosotros. doctor. Ujú. Así que uno dice, es un nombre bíblico. Correcto, significa Dios con nosotros. Diego, adelante, por favor. Muy buen día, doctor. ¿Cómo está? Bueno, es una pregunta muy interesante. De hecho, es para pensárselo un cacho, ¿no? El poder, tal como mi compañero Manuel, concuerdo con él que el poder no es malo. El poder ayuda, ¿no? A contemplar una nueva visión en general para mí de las cosas y también creo para la humanidad. Han existido, o sea, puestos para personas clave, ¿no? O sea, ¿a qué me refiero? O sea, hay personas que han tenido un puesto de poder y han hecho grandes cosas en ese puesto de poder. Y si no hubieran estado precisamente para guiar a este conjunto de gente o algo, la historia misma hubiera cambiado, habrían cambiado muchos factores. En fin, a lo que me voy, lo que creo principal es que el ser humano trastorna esta idea de poder, lo transforma, la hace diferente precisamente por la ambición que puede llegar a tener propia, ¿no? El ser humano, o sea, muy interesante, ¿no? Muchos pensadores, muchos filósofos, muchos escritores piensan, o sea, que el ser humano es bueno, otros piensan que el ser humano es malo. Independientemente de si sea bueno o malo, yo creo que el poder, cuando uno lo tiene, en algún momento, o sea, dependiendo obviamente de qué tipo de carácter tenga la persona, se descontrola más o menos, ¿no? Porque creo que nuestras facultades humanas, cuando estamos en un cargo de poder, precisamente muchas veces nos hacen actuar y errar, ¿no? Porque precisamente no vemos las cosas tal y como son, precisamente por estar en esa posición de poder, ¿no? Como a cierto punto como que podría incluso distorsionar la realidad, ¿no? Muy bien, interesante. El- Pregunto, ¿el poder cambia a las personas? Diego decía algún punto interesante, ¿no? Que hay personas que en el poder han hecho algo bien. Ugarte, por favor, adelante. Buenos días. Acerca de lo que dijo, pues sí, yo creo que sí, el poder cambia a las personas. No sé en qué película vi, pero decía, vete antes para ser un héroe o quédate lo suficiente para convertirte en villano. Y creo que sí, el ser humano por naturaleza
naturaleza, si bien cuando tiene el poder, poco a poco la misma naturaleza del ser humano hace que este lo tergiverse y al sentirse intocable, comienza, ¿no? a ver este nivel de egoísmo y querer conservar ese poder. Al final el poder es algo maravilloso. Para cualquiera que le duele, pues sí, es genial. Pero al mismo tiempo lleva una gran responsabilidad que muy pocos pueden mantenerlo y mantener sus valores junto a ello. Es como, parece hasta cierta parte un antivalor el poder. Gracias. Muy bien, muy bien. Tankara, adelante, por favor, y luego Blackwood. Sí, doctor, buen día. Bueno, según mi punto de vista, como habían dicho ya mis compañeros, el poder no es malo, solamente las personas lo corrompen. Ahora, si el poder corrompe a las personas, a mi punto de vista, doctor, no es así, ya que una persona solamente se puede corromper cuando tiene el corazón, digamos, el corazón dañado, el espíritu lleno de maldad, y el poder tal vez es lo que hace flotar al exterior toda esa maldad que llevaba una persona ya desde la profundidad de su ser. Ya, interesante, interesante, interesante. Muy bien. Blackwood y luego Pamakawa. Blackwood, adelante. Hola, buenos días, doctor. Eh, bueno, ya tocando, ¿no? Varios de mis compañeros hablaron sobre el estado natural del hombre y viéndolo desde ese punto, se puede decir que en sí, digamos, el hombre es malo y tal vez actúa bueno en la sociedad, pero cuando le das el poder, baja su empatía y revela quién de verdad es. O sea, ya el malo, ¿no? Eso, doctor, gracias. Interesante. Wow. Wow. Pamakawa, que levantó la mano, adelante. Sí, buenos días, doctor. ¿Me escucha? Claro y fuerte. Bueno, yo creo que el poder te vuelve ambicioso. O bueno, eso he visto también en las personas que tienen poder en Bolivia, ¿no? Que el poder te vuelve ambicioso. Bueno, ese es mi punto de vista, que cuando te vuelve ambicioso, pues cambias, por más que hayas entrado al poder teniendo una mentalidad de yo voy a ser justo, tal vez el dinero o algo cambie tu mentalidad totalmente y seas una persona totalmente diferente como has ingresado al poder. Wow, gracias, gracias, gracias. Emanuel, ¿tienes la mano levantada? ¿Es para algo más o no la bajaste? Eso quiero consultar. Sí, es una pequeña cosita más, doctor, perdón. Ya, claro. Bueno, a modo de contar una experiencia mía, digamos. O sea, yo en un momento creía que la moral era lo que trascendía todo, ¿no? Yo tenía la moral muy idealizada, creo, ¿no? Y yo pensaba mucho sobre eso, igual había leído mucho de aquello. Y no fue hasta que leí Así habló Zaratustra y conocí a Nietzsche que me di cuenta de que no, que era el poder realmente, ¿no? Y como le decía, el poder es increíble. También, lamentablemente, sí llega a hacer malas a las personas, creo. Ese libro bueno, cambia vidas, creo. Y a mí, aparte de cambiar muchas perspectivas que tenía, pues también me devolvió algo bueno, que también era una búsqueda, una ambición de competitividad, que yo lo tenía completamente erradicado de mí, porque no le veía un sentido. Sin embargo, se enlaza, creo, con el poder, ¿no? Hasta una competitividad académica y todo esto, que son cosas adyacentes que sí son positivas, ¿no? Pero cuando el poder llega a salirse de las manos, ¿no? Y es cuando realmente si te vuelves alguien ambicioso de por sí, ¿no? Y ya sin un fin bueno, pues es cuando llega a ser malo, ¿no? Pero como pequeño aporte más, eso, doctor, gracias. Muy bien, wow. Nietzsche. Ahorita vamos a hablar algo sobre Nietzsche. Mayerling, adelante, por favor. Licenciado, buen día, ¿cómo está? Eh, Creo que mis compañeros ya han tocado varios aspectos respecto al tema del poder, eh, pero siento que la mayoría están enfocados al hecho del poder desde esferas muy altas, ¿no? Dentro de las sociedades. En realidad, las relaciones de poder están presentes en la cotidianidad y en varios niveles, ¿no? Ahora, el hecho de que muchas veces al agarrar como parámetros a estas personas con poder en niveles, digamos, que manejan el Estado, obviamente son
personas que muchas veces no son, digamos, buenos ejemplos, digamos, ¿no? Entre comillas, de cómo se maneja el poder, ¿no? Tenemos resultados catastróficos, digamos, dentro de las esferas políticas acá en el país, digamos, ¿no? Pero también hay que verlo desde un aspecto más cotidiano, ¿no? O sea, las relaciones de poder que, digamos, tienes tú, no sé, eres el jefe en un trabajo o en ese tipo de acciones, ¿no? Y ver, digamos, ahí, en esas cosas, el tema del poder y el tema de que siempre dice de que hay que tener cuidado con esto, ¿no? Y siempre se habla del tema de, de que el poder sí corrompe y si no corrompe conlleva una gran responsabilidad y tiene que ver mucho también con, digamos, con los valores con los que cada persona se ha ido criando y formando, ¿no? Solo eso. Gracias. Muy bien, miren ustedes, hemos sacado muchísimas cosas. Estoy tomando nota de sus participaciones, muy buenas, debo decirlo. Por ejemplo, alguien hablaba de Nietzsche. Y justo estamos hablando, justo estamos hablando de los escépticos. Y está bien, había que hablar en algún momento de ellos, no vamos a decir absolutamente lo contrario, señoras y señores. Que obviamente los escépticos, bueno, San Agustín los contradecía, una cosa no puede ser A y no puede ser no ser A. Y San Agustín los destrozaba a los escépticos en las discusiones porque él decía, si uno está seguro que duda de todo, ya estás afirmando algo, no estás siendo escéptico. Tienes una afirmación. Él decía San Agustín, si dudas de algo, es porque estás convencido de esa duda. Entonces no eres un escéptico, estás tomando una postura, estás tomando una decisión. Eso ya es una certeza, decía San Agustín. Y los escépticos, pero no, estoy dudando de eso. Tu duda es una certeza de que no sabes una respuesta. Así de sencillo. Dos. Hace rato alguien mencionaba, y me encantó que hayas leído a Nietzsche, especialmente el libro Así habló Zaratustra. Zaratustra, que es un espectáculo leerlo. Nietzsche, por ejemplo, que esperemos el tiempo nos dé para avanzarlo, porque sería muy bueno avanzarlo. Hay una frase que dice, miren, hay una frase que dice, bueno, hay una frase que siempre dice, la esperanza es lo último que se pierde. No sé quién dijo esa frase. Lo siento, no sé quién dijo esa frase. No les voy a mentir. A estas alturas del partido no les voy a mentir. Pero resulta que todo el mundo dice, la esperanza es lo último que se pierde. Siga adelante, la esperanza es lo último que se pierde, así. O como en la selección boliviana de fútbol, ya que este país es futbolero y falta un mes para el Mundial. Así, la esperanza, no. Faltan 5 fechas para que termine la eliminatoria y si gana Bolivia los 5 partidos, 15 puntos y podemos ir al Mundial. Nietzsche, que uno de sus compañeros lo mencionó, ¿saben qué dijo sobre la esperanza? Hablando del escepticismo, de que no puede ser A y no ser A, como los escépticos indican. Nietzsche eso dijo de la esperanza. No lo digo yo, lo dice Nietzsche. ¿Ya? ¿Y por qué lo pongo? Porque alguien lo mencionó a Nietzsche. Claro, muy bien. La esperanza es, en verdad, el peor de los males, porque prolonga la tortura de los hombres. Friedrich Nietzsche, gran filósofo alemán. Y uno dice, esta frase de Nietzsche es brutal. Sí, es brutal esta frase. La esperanza es, en verdad, el peor de los males, porque prolonga la tortura de los hombres. Y por ende, Nietzsche era contrario a la famosa frasecita que miren, les voy a ser honesto, desde que yo nací, y tengo ya cerca de 40, la vengo escuchando. Desde que mi madre nació, se escucha esta frase. Desde que mi abuela, que paz descanse y de Dios goce, se escucha la frase, la esperanza es lo último que se pierde. No he podido conocer a un bisabuelo para hacerle esa pregunta, o a un tatarabuelo, ¿me entienden? No en esa línea ascendente jurídicamente hablando. Y sanguíneamente. Para ver si seguían usándose esa misma frase de la esperanza es lo último que se pierde. Bueno, Nietzsche fue más lapidario.
La esperanza es, en verdad, el peor de los males, porque prolonga la tortura, las torturas, perdón, en plural, de los hombres. Y uno dice, ouch, ouch, eso es fuerte. Y yo les digo, sí. ¿Por qué sale esto? Porque, bueno, uno de ustedes, te aplaudo, has leído a Nietzsche. Es muy interesante y te hace, termina los libros de Nietzsche y te hace pensar hasta en tu propia existencia. Yo hasta cuando terminé de leer, Nietzsche, yo pensaba y decía, ¿existe o no existe al final? Tengo una duda existencial acerca de mí mismo. A ese nivel te hace pensar. Entonces, uno dice, sí, esa frase de Nietzsche es muy fuerte. Yo lo sé. Pero, volviendo al punto, si afirmas que dudas de algo, es una certeza de que ese algo existe. ¿Qué cosa? Que no sabes. Ya es una afirmación el decir yo no sé. Y es una afirmación que no tiene lugar a dudas. ¿Cuál? Que tienes una duda. Así de sencillo. Si tienes una duda de algo, es porque no sabes cuál es la respuesta. Y si no sabes, ya es una afirmación. Estás consciente de que no sabes qué es eso. Entonces los escépticos eran, ok. Bueno, San Agustín, que pensaba mucho porque le llamaba la atención, como les contaba a ustedes, y ahí la historia que él mismo cuenta del niño que estaba a orillas del Mediterráneo, queriendo meter toda esa agua en ese huequito, y que claro, él metía en el hueco y veía como el agua, mientras el niño corría al mar a traer más agua, como el agua volvía a su cauce natural, obviamente, y que el niño le dice esto es más posible y viable a que tú entiendas y comprendas realmente lo que es el misterio de la Santísima Trinidad. Hasta antes de eso, claro, sabíamos que Agustín tenía una vida pública muy deplorable, hay que decirlo, muy deplorable, muy conocida en Hipona, era un poco de alcohol por aquí, el famoso alcohol, en serio, era así. Un hijo por ahí, problemas para reconocimiento, ya ustedes sabrán el típico problema. Y él pertenecía a una religión llamada maniqueísmo, que viene el nombre de Mani, que era el fundador del maniqueísmo. El maniqueísmo decía, no hay aquí más que dos cosas, el bien y el mal. Son independientes las dos, el bien o el mal, ni más ni menos. Eso es lo único que hay. Y nuestra vida se debate, decía el maniqueísmo, por si acaso, entre hacer lo que está bien y hacer lo que está mal. Y no hay punto de hacerlo. O lo haces bien o lo haces mal. Y ya está. San Agustín luego cambia la postura. Porque claro, San Agustín, después de que se le apareció ese niño, algo cambió en su interior, algo cambió. Así como si a ustedes les gusta Toy Story, ese día algo cambió dentro del Otso. Sí, yo sé que algunos han culminado, han pensado en la famosa frase. Ese día algo cambió dentro del Otso. Sí, algo cambió dentro del Otso ese día. Entonces, algo cambió en San Agustín ese día que vio y vio que el niño desapareció y Agustín decía, no estoy loco, o sea lo que he visto. No sé si a alguno de ustedes les ha pasado, algún amigo, familiar, tu mamá, tu abuelito, que sé lo que he visto, hijo, hija, amigo, hermano, hermana, no sé cómo se dirán entre ustedes, sé lo que he visto. O ustedes quizás, sé lo que he visto. No, tu imaginación, no. Yo sé que lo que he visto y era real. Si estuvieron en esas circunstancias, lo mismo pasó San Agustín. Si no estuvieron en esa circunstancia, bueno, ya no puedo decirles nada, pero no sean escépticos. Exactamente eso les puedo recomendar desde el punto de vista de la materia. San Agustín rechaza esta postura, porque él dice, es una posición pasiva frente al mal. San Agustín dice, es una posición pasiva frente al mal. O sea, San Agustín decía, todo proviene de Dios, Dios no crea el mal. Que es algo muy, muy, muy fuerte que se debate hasta el día de hoy, ya no desde el punto de vista religioso solamente, sino desde el punto de vista filosófico. ¿Por qué? Los debates de hoy día de filosofía indican si hay un bien es porque existe un mal.
Si hay un bien, es porque existe un mal. Ok, ya. Inclusive, a ver, perdón por el ejemplo. Perdón. En la filosofía, en la doctrina de la Iglesia Católica, el principal ángel de Dios se llamaba Luzbel. Sí, era Luzbel. Cuando Dios creó al ser humano, Adán y Eva, repito, esto es lo que dice, no está en la Biblia así como lo estoy contando, está en la doctrina de la Iglesia. Y este es un punto que los evangélicos no les gusta de la Iglesia Católica. Ellos dicen, no, para nosotros los evangélicos o cristianos, todo lo que está en la Biblia. Los católicos decimos, no, porque hay cosas fuera de la Biblia que hay que creer. Si la Iglesia dice que esto es así, es así. Y ese es un punto de debate hasta el día de hoy. La doctrina de la Iglesia, los escritos, etc. Según la doctrina de la Iglesia, Dios tenía un ángel. Luzbel. Era su principal ángel, principal siervo de Dios. El favorito, a la mano derecha, a la mano izquierda, como ustedes quieran ponerlo. No hay ningún problema. Así de sencillo. Así de sencillo. El Azrael de Gargamel, ¿me entienden? ¿No? Por así decirlo, tu mano derecha que te ejecuta todo. Y Jesús, no Jesús, Dios creó al ser humano y les mostró a sus ángeles cómo hubiera sido, cómo iba a ser la vida del ser humano hasta el final de los tiempos. Y obviamente Luzbel y un grupo de ángeles sintieron envidia del ser humano. No está en la Biblia lo que les estoy diciendo. Hago esa aclaración. Punto. Lo dice la Iglesia Católica. Hay un montón de libros de la Iglesia Católica que hablan de esto, inclusive, con más detalles que los que les voy a decir. Y de pronto, Luzbel se pone en rojo, literalmente rojo de la envidia y de la bronca. Por eso es que al diablo se lo representa de esa manera, el color rojito, pero es por la ira. Claro, algunos de nosotros nos enojamos y nos ponemos rojos, pero rojos por la ira, claro, ese sentido. Y le reclamaron a Dios de él. ¿Por qué? Si yo cometo una falla, nos castigas, y a estos humanos que tú has creado, a tu imagen y semejanza, les perdonas todo. Se arrepentirán, perdonarán y vendrán aquí al cielo pese a que hayan hecho las cosas malas, y ahí están, van a estar aquí con nosotros. ¿Por qué? Y a nosotros no. Y Dios, bueno, mira, no, que aquí no hay explicaciones. Y así, de eso cuenta esta historia de la Iglesia Católica. Y obviamente hubo una rebelión en el cielo, claro. Pueden buscar algún momento en internet historias, todo, y van a ver que lo que les digo no es mentira para la Iglesia Católica. Ahora, si no son de la Iglesia Católica, digan, es otra historia que alguien inventó, perfecto, es válido. Es válido. Entonces hubo una rebelión en el cielo. Los ángeles, o sea, la cabeza, o sea, Luzbel y la cabeza de los ángeles, obviamente, contra Dios mismo, precisamente por culpa de nosotros, los humanos. En lo personal, yo sí creo en esa historia. Ustedes me dirán, no la creo o dudo, ya es entonces una afirmación no escéptica si dudas de esa historia o si dices no la creo o si dices tengo duda. Creo que termina la clase y buscaré la rebelión de Luzbel. Bárbaro, bárbaro y bárbaro. Y hubo una rebelión. Y los otros ángeles dudaban. Porque, ojo, escuchen bien, en el cielo, en los ángeles hay una jerarquía, lo dice la Iglesia Católica. Hay querubines, serafines. El ángel de la guarda que está con cada uno de nosotros está en la jerarquía más baja. No dice la Iglesia Católica, por si acaso, hago esa aclaración nuevamente. Y resulta que hubo una rebelión. Y muchos ángeles decían, no, creo que Luzbel tiene la razón. Sí, hay que apoyarlo y rebelarnos contra Dios. Porque los humanos no pueden venir aquí el día de mañana. No pueden hacerlo. Tienen que estar a nuestro servicio, esos humanos, nuestros esclavos, sí, esclavos. Repito una vez más, lo dice la historia de la Iglesia Católica. O sea, ni siquiera nosotros habíamos nacido y ya estaban peleándose por nuestro destino. ¿Qué tal? Entonces, dicen que del fondo de la jerarquía de ángeles, del fondo, porque hay jerarquía en los ángeles, pueden averiguarlo, no hay ningún problema, lo que yo les digo pueden buscar en internet, aparece uno llamado Miguel. Sí, Miguel. A quienes se llamen Miguel es porque tienen valentía y carácter. Así tendría que ser. En serio, sí, ese es el significado también. Miguel, sí, Miguel. Y dice que ahí uno de esos arcángeles, pero de la jerarquía más abajo, se levanta y dice, quid seu Deus.
O sea, ¿quién como Dios levantando la espada? La espada no es un invento humano, por si acaso, de acuerdo a la Iglesia Católica. Levantando la espada, Miguel y obviamente Gabriel y otros tantos dijeron, a ver, señores, si los de arriba quieren rebelarse contra Dios, los de abajo apoyamos a Dios. Miguel, Gabriel, etcétera. Dios luego los premió a Miguel y a Gabriel con varios anuncios. Gabriel fue el que anunció, por ejemplo, a María que iba a ser la madre de Jesús, etcétera. Entonces hubo una rebelión de los de arriba contra los de abajo. Y los de abajo, que eran mayoría, ángeles, arcángeles, ángeles de la guarda, la cabeza de Miguel, Gabriel estaba en segundo, etcétera, lograron expulsar a los abismos, dice la historia católica. Allá saben quién, a Luzbel y todos ellos. Ya saben ustedes cuál es el abismo, no hace falta explicarlo. Ustedes dirán, no creo en el infierno. Perfecto, no eres escéptico, ya está. Lograron expulsarlo y desde ese día algo cambió en el interior del Otso, ya de Luzbel, que dejó de ser Luzbel y se convirtió en Lucifer. ¿Y a dónde quiere llegar eso? Que una de las discusiones que hay sobre el bien y el mal es que Dios creó al mal. Es una de las discusiones muy fuertes filosóficamente hablando. Dios creó al mal. ¿Por qué? Porque si hay bien, tiene que haber mal. Inclusive, no sé si han visto el redondito negro y blanco que se llama Yin Yang. Sí, pero fíjense el detalle. Hasta en lo más negro hay un punto blanco y hasta en lo más blanco hay un punto negro. El Yin y el Yang, que tiene su propio símbolo. Entonces, en todo eso, en toda esa rebelión que hubo, muchos dicen, Dios creó el mal. Y los maniqueístas decían, si tu Dios existe, es porque hay bien, y si hay bien, tiene que haber el mal. San Agustín, ¿qué decía? Esta es una de sus frases. Esta es una de las frases de San Agustín. El mal no existe. Solo es la ausencia de bien. El bien es la perfección del ser. El mal, entonces es la ausencia del ser. O sea, para San Agustín, el mal no existe. ¿Qué es el mal? La ausencia del bien. Así decir, la ausencia del bien. La ausencia del bien. Entonces uno dice, wow. Entonces uno dice, ok, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Ahora hay un detalle también, que eso también ha generado motivos de discusiones, motivos de peleas. ¿Cómo hacemos los humanos para justificar lo que es el mal entonces? Porque obviamente hay que tomar en cuenta de que sí o sí tiene que... Hay el mal, es algo que es una realidad que vamos a ver la siguiente clase y con esto nos vamos a despedir. Edmund Burke indica esto, que lo único que necesita el mal para triunfar es que los hombres buenos no hagan nada. Entonces, esto ya nos está llevando a nosotros a una interesante discusión y pensar sobre lo que es el punto de vista de la filosofía, arrancando el cristianismo, arrancando San Agustín. Quitando de lado, por favor, los puntos de vista de cuál religión es la verdadera, que si por aquí, que el debate sobre la Virgen María, el debate sobre los santos, el debate sobre el Santo Rosario, o etcétera. No estamos en eso. No estamos en eso. Entonces, miren ustedes, lo único que necesita, decía Edmund Burke, el mal para triunfar es que los hombres buenos no hagan nada. Y San Agustín ya nos decía, el mal no existe. ¡Wow! Eso es fuerte que lo diga San Agustín. Sí, San Agustín decía, fíjense, el mal no existe, solo es la ausencia de bien. El bien es la perfección del ser, el mal entonces es la ausencia del ser. Pero desde un punto de vista religioso, maniqueísta y de otras tantas disciplinas filosóficas que hay en el planeta y trataremos de verla hasta el viernes 16 de diciembre, el mal existe si Dios creó el bien, por lógica creó una contrapartida, que es el mal. Y otros dicen, a ver, dicen, con esto cierro. Si Dios sabe
todo lo que va a pasar de aquí al final de los tiempos, sabía que Luzbel lo iba a traicionar y se iba a convertir en Lucifer. Y que tentaron a Adán y Eva para que, si creen en Adán y Eva, obviamente, para que pase todo lo que tenía que pasar. ¿Cuánto no hubiéramos ahorrado nosotros si no se hubiera comido Eva la manzana y Adán no lo hubiera acusado ante Dios de que fue ella, la mujer que me diste, ese ser que me diste como mujer, como esposa, fue el que lo hizo y me dijo que yo comiera. Ahora. Hay una película llamada Constantine. No la serie, por favor, la película con Keanu Reeves. Ah, claro, Keanu Reeves. Véanla. Si no la han visto, vuelvan a ver. Si la han visto, vuelvan a ver. Hay mucho debate filosófico en esa película. Hay un punto que dice, donde Keanu Reeves, que hace de Constantine, la parte 2 ya la están filmando, ya está en producción, y yo, yes, porque Keanu Reeves es actorazo de primer nivel. Hay una parte que dice, cuando está conversando y está comiendo en un vagoncito, un puesto ambulante callejero, cuando están hablando justo de este tema, y le dice, ¿qué pasaría si te dijera, dice Constantine, que Dios y el diablo han hecho una apuesta? Al final de los tiempos, ¿quién consigue más almas? ¿Qué pasaría si te dijera que Dios es un niño irreverente jugando con nosotros, y que hizo una apuesta con el de abajo, para ver al final de los tiempos quién consigue más almas? Y que hasta el momento el de abajo es quien está ganando. Tendrían que verla. Constantine es muy buena y habla de muchas cosas. Muy bien, muchas gracias, chicos y chicas. Nos vemos en una semana. Y bueno, ahí tenemos nosotros. Un fuerte abrazo, muchas bendiciones, y conmigo nos vemos y aquí a hacer otras actividades. Fuerte abrazo. Chao, chao. Gracias, Doc. Hasta luego. No, doctor, gracias. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Chao, chao, nos vemos. Doctor. ¿Sí? Buenos días, doctor. Le quería hablar sobre un tema de